Entonces, habíamos comentado un aspecto muy importante, es que el toque no existe para el cerebro hasta que se genere y se propague un potencial de acción. Esto no es menor. Podemos deducir que la mecanotransducción, en el caso del tacto, es el origen de todo. Es necesaria la existencia y la generación del potencial de acción para que la información llegue al sistema nervioso central y pueda ser procesada e interpretada. Sin el potencial de acción no se entiende el lenguaje. Necesitamos un traductor. Entonces, habíamos dicho que las neuronas sensitivas, en el caso del tacto, son específicamente neuronas pseudo-unipolares. La estructura básica de la neurona está compuesta por tres partes: el cuerpo celular, que contiene el núcleo, las dendritas, que reciben esa información, son la puerta de entrada, y el axón, son la puerta de salida de la información, donde conecta y se realizan las sinapsis químicas o eléctricas. Habíamos dicho que los axones pueden ser muy largos, ir, por ejemplo, y generalmente vemos los esquemas y vemos los axones chiquititos, ¿no? Acá lo tenemos en la imagen. Los axones son larguísimos, larguísimos y pueden ir desde la punta del dedo gordo hasta la médula espinal. Y en muchas ocasiones sucede que conectan neuronas distintas y realizan relevo sináptico para ir acercando la información. En el caso de las neuronas sensoriales pseudo unipolares, vamos a tener un solo axón que se va a dividir en dos ramas. Una rama va a ir desde la piel, como decía Jesús, desde el mecanorreceptor cutáneo al soma, cuerpo de la célula sensitiva, que se va a ubicar en este caso en el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, dos ramas, un axón, dos ramas, uno que conecta al mecanorreceptor cutáneo en la piel, el soma que se encuentra, esto no es menor, el soma, el cuerpo celular de la neurona, que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, y el resto de la rama del axón que conecta desde el ganglio a la médula espinal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de la médula espinal? Porque vamos a ver un corte transversal con los nervios, con el par de nervios espinales. Y cada nervio va a tener, cada nervio sensitivo va a tener un ganglio asociado, que es esta protuberancia que vemos acá. Entonces, si la transducción es ese mecanismo fundamental para que entendamos el lenguaje que habla el sistema nervioso, ¿cuál es el lenguaje que habla el sistema nervioso? Es el lenguaje eléctrico, impulsos eléctricos, de potenciales de acción. Este mecanismo, en el caso del tacto de mecanotransducción, es el mecanismo capaz de convertir esa fuerza mecánica que vos, Jorge, Augusto, Jesús, Julieta, realizás cuando colocas las manos sobre la piel de tu paciente, cuando ejerces presión, deslizamientos, cuando haces extracciones y activás esos mecanorreceptores cutáneos, corpúsculos de Pacini. Ayer mi gata se acostó en mi espalda y vibraba con el ronroneo, el sonido que hacen. Yo sentía las vibraciones y pensaba, Meissner se está haciendo una fiesta, ¿no? Vibración de baja frecuencia. En este momento se están activando mis mecanorreceptores cutáneos, los corpúsculos de Meissner. Entonces, para que ellos puedan generar potenciales de acción, sucede la mecanotransducción, ese mecanismo que va a convertir la fuerza mecánica en señal eléctrica para ser procesable por el sistema nervioso central a través de la generación de los potenciales de acción. Fundamental para que el tacto sea tacto, para que el sistema nervioso se entere de lo que está sucediendo en el exterior, que se genere un potencial de acción. Ese potencial de acción va a tener un flujo específico de transducción. En el caso del tacto, y marco mucho en el caso de, porque cada transducción va a ser distinta, cada sentido va a procesar distinto, con otros nervios asociados. Por ejemplo, en el caso de la vista, tendrá los nervios craneales que van directo al cerebro. Nosotros tenemos los nervios espinales, con sus ganglios, ganglios dorsales y la médula espinal. Entonces, la cadena, y acá a tomar nota, la cadena de flujo es
La deformación, esa presión que estás ejerciendo con tus manos sobre la piel de tu paciente, esa, ese toque que vos realizás, si tuvieras un microscopio y pudiera una cámara y pudieras ver lo que está pasando adentro, esa presión está deformando la membrana en reposo de la célula sensitiva. Esa deformación provoca la apertura de los canales iónicos. Cuando se abren los canales iónicos, ingresan los cationes. En este caso va a ser el sodio. Afuera de la célula hay una carga eléctrica positiva. Generalmente adentro en el espacio intracelular hay una carga negativa. Cuando entra esta carga positiva a través de los canales iónicos, se genera un primer cambio en el voltaje de la membrana que vamos a conocer como un voltaje, un cambio localizado que se llama potencial de receptor. Cuando sigue aumentando el voltaje, sigue cambiando la carga a positiva en el interior de la célula, se genera una despolarización y esa despolarización es quien hace nacer al querido potencial de acción para ser propagado a través del axón a la médula espinal y consecuentemente al encéfalo. Entonces, ¿qué es un potencial de acción? Es un cambio rápido, repentino, transitorio y propagable que se genera únicamente en las neuronas y en las células musculares. Esta propiedad la conocemos como excitabilidad y se atañe, tiene características específicas de este potencial de acción y es muy importante que la sepamos. Se atañe a la ley del todo o nada. ¿Qué significa esto? Cuando el estímulo no alcanza el umbral necesario para generar la apertura de los canales iónicos, no se va a generar el potencial de acción. Pero si sí se alcanza o se supera el umbral, se genera una respuesta completa. No se puede generar un potencial de acción a medias. El potencial de acción es o no es. No alcanza el umbral, no es. Alcanza el umbral o lo supera, es. Y es de forma completa, total. Ley del todo o nada. También tiene una propiedad muy importante que es su amplitud constante. ¿Qué significa esto? Que no importa en dónde esté el estímulo y cuánta distancia tenga que recorrer esa información. Cuando hablamos de potencial de acción, hablamos de impulso nervioso, es como, imagínense, está llevando la información. Es un traductor, es un código binario, podríamos decir, que está llevando la info de ese estímulo, de tus manos sobre la piel. Y lo va a hacer siempre con la misma longitud y la misma amplitud. No importa dónde surja y nazca ese estímulo, cuánto sea el recorrido axónico que tenga que atravesar ese potencial de acción. Siempre misma amplitud y misma longitud. Ahora, ¿qué sucede si ese estímulo es muy intenso? No va a cambiar la amplitud. Lo que sí va a maximizarse o hacerse más intensa va a ser la frecuencia de disparo. Más intenso el estímulo, mayor cantidad, mayor frecuencia de disparo. No mayor amplitud ni mayor longitud, mayor frecuencia de disparo. Y la última característica y propiedad importante que tenemos con el potencial de acción es que su propagación es sin decremento. Se propaga a lo largo de toda la fibra nerviosa sin perder amplitud ni velocidad. El potencial de acción es y va a propagarse hasta su objetivo con la misma amplitud y la misma longitud, independientemente de la distancia que haya entre el estímulo, como decíamos anteriormente, con el órgano diana. Este potencial de acción tiene diversas etapas y para que los canales iónicos de sodio activados por voltaje se abran, se necesita un umbral de excitación entre menos 50 y menos 55 milivoltios. La membrana en reposo está en aproximadamente menos 70 milivoltios. Por debajo del umbral no se va a generar un potencial de acción, no va a haber respuesta.
en el límite menos 50 y menos 55 milivoltios, va a generar un potencial de acción completo. La respuesta va a ser máxima, total, y va a empezar a propagarse sin decremento por la ley de todo o nada con su respuesta máxima. Por encima del umbral, también va a generar un potencial de acción, pero lo que va a cambiar es la frecuencia de disparo, que se va a hacer más intensa. Entonces, vamos a tener tres principales fases: despolarización, sobreexcitación y repolarización. Esa membrana que ya disparó un potencial de acción va a tener un periodo refractario, un periodo donde no va a poder generar un nuevo potencial de acción que puede ser absoluto o relativo. Y este potencial de acción, una vez generado, va a empezar su propagación sin decremento a través de ¿qué? De la fibra nerviosa. La fibra nerviosa, como hemos visto en múltiples ocasiones, y es muy importante saberlo, puede ser mielinizada o no mielinizada. En el caso de las fibras cetáctiles, aquellas fibras que nos comunican el tacto afectivo, dijimos que son fibras que viajan, llevan los mensajes muy lento. ¿Por qué? Porque no tienen mielina. Entonces su propagación es continua y lenta. ¿Qué sucede? Cada segmento de la membrana del axón se despolariza uno a uno. La señal siempre viaja en una misma dirección. ¿Por qué? Porque el potencial de acción se genera en un segmento, el segmento que quedó atrás queda en periodo refractario. Entonces no puede volver para atrás. Sí o sí tiene que seguir al siguiente segmento, el anterior queda en periodo refractario. Entonces se va moviendo como una especie de dominó. Y en el caso de las fibras mielinizadas, aquellas fibras que tienen mielina, que aíslan el axón, acá vemos, esto es la mielina, este recubierto que tiene la fibra. En estos casos, el potencial de acción va a viajar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque va a ir saltando en los espacios que quedan acá, los vemos en amarillo,